Bienvenidos a Vida for Kids Online. Prepárate para divertirte y aprender juntos de la palabra de Dios. Te presentamos a los amiguitos que nos acompañarán en esta aventura. Kids tiene un significado especial. Se trata del amor de Dios para los niños, a quienes les da su reino y nos muestra cómo seguir su camino de forma divertida. Aprenderemos del gran amor de Dios para nosotros, el cual queda demostrado en Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿de quién es el reino de los cielos? Jesús lo dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Mateo 19:14. Ahora vamos a aprender jugando y estamos alegres de compartir contigo estos momentos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Salmos 118:24. Vamos a crecer y caminar juntos en el camino de Dios. Instruye al niño en su camino, y aunque crezca no se apartará de él. Proverbios 22:6. ¿Estás listo? ¡Empecemos!
Hola niños. Hola niños, buenos días. Buenos días. Es un placer estar con ustedes nuevamente en otra clase, un día sábado más, con este clima, ¿verdad? Hay que estar abrigaditos y estar en casita. Este día vamos a pedirle al Señor de que nos hable a través de las enseñanzas de este día, pero antes de eso vamos a orar. Cerremos todos nuestros ojitos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por un nuevo día que tú nos diste. Gracias por la familia, Señor. Gracias porque nos tienes en casita, Señor. Gracias porque sé que tú eres especial con nosotros, Señor. Nos has guardado, Señor. Nos has librado, Señor, de todas las noticias que se escuchan, Señor. Tú has calmado todo para nuestro país, Señor. Y te damos gracias porque nos has dado salud y nos tienes con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Luego de esta oración, lo vamos a dejar con una pequeña reflexión. Vamos a verla. Hola a todos, mi nombre es Melanie y les voy a contar una anécdota. Un día estaba en el colegio y llegó una compañera con dolor de cabeza. Entonces yo rápidamente me ofrecí para orar por ella y puse mi mano en su cabeza y oré. ¿Y saben qué pasó? Se le quitó el dolor al instante y yo me sentía pero tan alegre que yo podía sanar a las personas. Y le anduve diciendo a todos que yo tenía ese poder. Y al siguiente día llegó un compañero con dolor de oído y también me ofrecí rápidamente para orar por él. ¿Y saben qué pasó? No se le quitó. Y fui donde mi maestra de cristiana y le dije lo que había pasado. Y ella me dijo que no era yo, sino que era Jesús obrando en mí para poder sanar a las personas. Y Dios no nos necesita para sanar a las personas, pero Dios nos usa cuando ve la fe de la persona. Y Dios es todopoderoso y Él puede sanar a las personas. Adiós, cuídense, los quiero mucho. La semana pasada estuvimos aprendiendo de que a Dios le gusta usar a la gente para hacer milagros asombrosos y cosas muy poderosas e increíbles. Pero este día vamos a aprender de que Dios no necesita usarnos a nosotros precisamente para hacer esas cosas, que Él es un Dios grande, fuerte y poderoso, que Él puede hacer las cosas por Él mismo. Y lo vamos a hacer a través de una historia. En los tiempos antiguos, la presencia de Dios, los israelitas la tenían en una arca dorada o en una, sí, que se le llamaban el arca del pacto. Dentro de esa arca se encontraban las tablas de los 10 mandamientos, se encontraba el bastón de Aarón y un frasco de maná o pan del cielo. Los israelitas tenían esa arca dentro del templo, que eso simbolizaba la presencia de Dios. Después que Dios llamó a Samuel, fue de quien aprendimos la semana pasada, después que lo llamó, los israelitas estaban en una gran batalla contra los filisteos. Los israelitas perdieron la primera batalla. Entonces se les ocurrió llevar el arca del pacto como para poder ganar la batalla. Dijeron, vamos a llevar el arca a la batalla para poder ganarla contra los filisteos. Y no ocurrió así, sino que volvieron a perder la batalla y los filisteos le robaron el arca del pacto a los israelitas. Y cuando robaron esa arca del pacto, los filisteos la llevaron para un templo de un dios de ellos, para avergonzar a sí mismos a los israelitas. Pero no se dieron cuenta que, como en el tiempo antiguo, como hablamos al principio, el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, teniendo el arca del pacto ellos a la par de un dios o un ídolo de ellos que se llamaba Dagón, lo dejaron ahí. El día siguiente, a los filisteos, el dios amaneció postrado ante el arca del pacto. Entonces dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó eso con el dios? Si era una estatua. Luego, el siguiente día, apareció siempre, solo que sin cabeza y sin brazos, solo estaba el tronco del dios. Entonces dijeron, bueno, tuvieron miedo los filisteos. Entonces dijeron, vamos a mover esta arca hacia otra ciudad, siempre de ellos mismos. Y la volvieron a mover el arca a ellos, y se dieron cuenta que cuando movieron el arca, a las personas de la ciudad se les empezó a aparecer llagas en el cuerpo. La Biblia dice que le aparecían tumores. Entonces empezaron a darse cuenta que era porque
tenían el arca del pacto. Quiere decir que Dios, Él solo no necesita que nosotros no lo defendamos, sino que Él solo se estaba defendiendo. Entonces ¿qué hicieron ellos? Es que en como una carreta dorada o de oro, pusieron el arca y pusieron 2 vacas. Y dijeron, vamos a dejar estas vacas que se lleven el arca. Si se la llevan para los israelitas, quiere decir que este es el Dios verdadero. Y que ellos son los que nos han, por culpa de esta arca o por culpa de ellos, que tenían ese mal. Y así fue, ellos pusieron el arca en la carreta y las vacas llevaron el arca de regreso al pueblo de Israel, ellas solas, nadie las estaba guiando, sino que Dios las estaba guiando de regreso. Entonces esta historia nos enseña primero de que uno no tiene que hacer las cosas o decir, bueno, yo tengo un Dios como un amuleto, para que Él haga lo que yo quiero, que Él resuelva mis milagros, como lo vimos en la historia también anterior que contó Melanie, que ella cuando oró la primera vez, Dios sanó a la persona y luego dijo, yo puedo orar, pensó que ella era la que podía. Sin embargo era Dios, luego volvió a orar y vio que no sucedió. Entonces muchas veces las cosas no suceden como nosotros queremos, o sea, como que sucedan ya o de esta forma. Como los israelitas llevaron el arca y dijeron, así vamos a ganar la batalla. Sin embargo, Dios tiene sus formas con las cuales actuar. Nosotros tenemos que estar siempre dispuestos. Él es suficiente poderoso para poder vencer cualquier ejército, para poder ganar cualquier batalla. Entonces, eso nos enseña esa historia. Entonces esa historia con los filisteos es bien interesante porque Dios se defendió de muchas formas y podemos ver en las imágenes que estamos pasando cómo es que quedó ese Dios y todo, pero sí tenemos que recordar que la enseñanza principal es de que Dios, Él solo se puede defender, no nos necesita, sin embargo le gusta usarnos. Así es, nos gusta usarnos, así como si nosotros creemos, así como en la historia de Melanie, ¿verdad? Que un compañerito está enfermo o algo y uno dice, pero ¿y si no sana? Va a quedar mal Dios, ¿verdad? Y no, Dios nunca va a quedar mal. O sea, hay que orar con fe, porque eso es lo que Dios mira para actuar. La fe es la que mueve el corazón de Dios para poder obrar en una persona, pero no quiere decir que porque yo sea la buena, es que eso va a suceder, sino que por voluntad de Él, por gracia, que Él quiera hacerlo. Y eso es lo que hemos aprendido, ¿verdad? En este día les vamos a dejar el versículo que nos tenemos que aprender, que es Deuteronomio 10:17, que va a aparecer a continuación en la pantalla. Y dice de esta manera: porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores, el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. O sea que el Dios es un Dios autosuficiente, poderoso para hacer lo que a Él se le plazca, no lo que yo diga, ni cuando yo lo diga, ¿verdad? Bueno, esto ha sido todo en la clase de ahora. Espero que juntos hayamos aprendido y que el Señor nos haya hablado este día a todos. Estamos muy contentos de estar con ustedes y los extrañamos mucho y que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Fueron 6 días dándole vueltas a la ciudad de Jericó. Fueron 6 días dándole vueltas a la ciudad de Jericó. Los sacerdotes con sus trompetas y el pueblo gritando a una voz. Cuando digan 1, 2 y 3, verán el poder del Señor. Fueron 6 días dándole vueltas a la ciudad de Jericó. Fueron 6 días dándole vueltas a la ciudad de Jericó. Los sacerdotes con sus trompetas y el pueblo gritando a una voz. Cuando digan 1, 2 y 3, verán el poder del Señor. Fueron 6 días dándole vueltas a la ciudad de Jericó. Fueron 6 días dándole vueltas a la ciudad de Jericó. Los sacerdotes con sus trompetas y el pueblo gritando a una voz.
La clase fue sobre Samuel. Le habló Dios cuando estaban dormidos. Dios le ha llamado muchas veces en la iglesia, orando. ¡Adiós! Hola niños de Villa for Kids, ¿cómo están? La clase se trató de Samuel y a Samuel le estaban llamando que era Jesús, Dios. Y entonces le estaban diciendo, Samuel, Samuel, y Samuel les respondió, aquí estoy, tú y yo podemos adorar a Dios porque nos podemos adorar a Dios abrazándonos, compartiendo cosas a los niños, así, compartiendo para que Dios se ponga feliz. Adiós niños de Villa for Kids, espero que estén bien. Adiós. Hola, yo lo que quería decir es que Dios me habla en forma de mi mamá, porque mi mamá me ha enseñado a Dios desde pequeño y que yo quiero que Dios me utilice cuando sea grande de diferentes maneras. Adiós. Dios me habla cuando leo la Biblia y cuando escucho porque donde Dios me habla para la Biblia y también por las canciones de los pequeños héroes. Adiós amigos de 4Kids. Hola amigos. La Biblia dice en Juan 15:16 que nosotros no escogimos a Dios, sino que ¿quién nos escogió a nosotros? Dios. Dios nos escogió a nosotros para que demos fruto.